Vamos a empezar leyendo un versículo que está en 2 Corintios 5. Y ahorita me van a entender por qué estamos empezando por esta parte. Y es algo que Pablo decía, y probablemente no es un versículo muy largo, pero realmente lo que está diciendo es muy fuerte. Capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No? Y que dice, Pablo empieza diciendo esto, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y esta palabra constriñe, otras versiones dicen, el amor de Cristo nos obliga. Eso es lo que está diciendo. Ahora pónganse a pensar quién era Pablo. Yo alguna vez me he puesto a pensar en quién era Pablo, y no solamente quién era, ¿no? O sea, sabemos que él vio a Jesús cara a cara, tuvo una revelación tan fuerte, por eso pudo ser un testigo tan fuerte. Ha escrito un montón de cartas donde él establece tanto, digamos, acerca de Dios. O sea, la revelación que Pablo tuvo fue espectacular. Pero no solamente eso, sino pensando un poco probablemente en cómo ha sido la vida de Pablo. En ese tiempo los viajes que hacía no eran como los viajes de ahora. Aún el viaje más largo que podríamos hacer de un extremo del mundo hasta el otro extremo totalmente opuesto, no sería tan largo como los viajes que hacían en ese tiempo. Y él hacía este tipo de viajes. ¿Y lo hacía por qué? Por llevar el evangelio, ¿no es cierto? O sea, iba misiones. Pablo era el hombre que decía que sabía vivir en pobreza o sabía vivir en abundancia, ¿me entienden? Y que tenía contentamiento en el corazón. Pablo era el hombre que en Romanos 12:2 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pablo era inclusive el que decía en algún momento que lo imitemos, ¿me entienden? O sea, wow, Pablo era el que decía que él había sido fariseo de fariseos, y que él tenía mucho de qué gloriarse, pero que no se iba a gloriar de ninguna de esas cosas, y que todo lo tenía por basura, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo tenía por basura? Decía, con tal de conocer a Cristo, y un poco más adelante hablaba de ser hallado unido a Él. Entonces, si nos ponemos a pensar quién era este Pablo, por ejemplo, también hablaba y decía que él había trabajado más que cualquier otro. Y decía, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Entonces, yo a veces pensaba, ¿no? ¿Cómo sería la vida de Pablo? ¿A qué hora se despertaría cada mañana? ¿A qué hora se dormía? Él hablaba de que había sido azotado. Muchas veces lo libraron de la muerte porque vivió mucha persecución, y en sí mismo vivió mucho por amor a Cristo. Entonces, ¿a qué cosas habrá estado dispuesto? ¿Me entienden? O sea, lo que les decía hace un ratito, tan solo eso, ¿a qué hora se levantaría cada día? ¿A qué hora se acostaría? Y lo hacía por esto, por lo que dice acá, dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿De qué estaba hablando Pablo? De que esta revelación del amor de Dios era lo que lo llevaba a hacer todo lo que hacía. No porque fuese una persona, ¿me entienden? Aunque yo creo que ese era el temperamento de Pablo, creo que era alguien que se proponía algo y lo hacía. Pero no se trataba de eso, ¿me entienden? No se trataba del tipo de carácter que tenía, no se trataba de que era alguien, digamos, que era así, como que tenía en su naturaleza, como algunas personas lo tienen, ¿me entienden? Es como que si la ley dice esto, yo lo cumplo y punto. Y son así, y nacen de esa manera, ¿no? Y el resto de nosotros que no somos así, los miramos con envidia a veces. ¿Me entienden? Porque al resto de nosotros nos cuesta probablemente proponernos cosas, ¿no? Pero no era ese el punto, ¿me entienden? Él estaba diciendo claramente, o sea, la vida que él tenía y la manera como vivía era por esta razón. El amor de Cristo nos constriñe. Y está hablando del amor, o sea, era un hombre que había tenido una revelación tan fuerte de Jesús, y en esa revelación tan fuerte que había tenido de Jesús, había tenido una revelación súper fuerte de su amor. ¿Me entienden? O sea, y cuando él dice nos obliga, no está hablando de que ya no me queda otra, sino está hablando como que, ¿qué más podría yo hacer? Después de que él me ha sido revelado, ¿quién es él? Su esencia, su amor. ¿De qué otra manera podría vivir? No existe otra forma en la que podría vivir.
Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿me entienden? O sea, realmente en su vida se marcó un antes y un después. Y creo que si estamos en este lugar y probablemente podamos recordar en nuestra vida un antes y un después, yo sí recuerdo un antes y un después. Y no fue precisamente cuando me convertí, fue cuando empecé a tener una revelación tan fuerte del amor de Dios que con 20 años de cristiana no había tenido. Y ahí entendí muchas cosas que no había podido entender. Y es eso. Creo que todos nosotros conocemos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si somos sinceros y pensamos en lo que esto significa, yo creo que ninguno de nosotros podría decir en este momento: sí, estoy amando al Señor de esta manera. Ese es un proceso, porque con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas significa con cada latir de tu corazón, significa con cada pensamiento, significa con todas las fuerzas físicas que tienes, amarle de esa manera. Y yo creo que dentro de nosotros está ese anhelo, ¿me entienden? O sea, nosotros anhelamos poder amarle hacia el Señor, anhelamos corresponder a ese amor, ¿o no? Ustedes se levantan así como que no quiero amar a Dios hoy día, ¿me entienden? No, todos tenemos este deseo, y creo que una de las razones por las que muchas veces nos condenamos es porque nos vemos muy confrontados con muchas cosas. Leemos la escritura y hay una lista tan larga, ¿me entienden? O sea, llegas por lo menos, no sé, a Romanos 14, 15 y 16 y dices, ya, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que el amor sea sin fingimiento, esto y esto, y tú empiezas a hacer tu checklist y dices, ok, hay 50 en esta, ya, rojo nomás, ni modo, ¿no? ¿Me entienden? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad no es algo que tú y yo vamos a provocar, es algo que sí va a pasar en nosotros, pero en respuesta a, ¿me entienden? Dios es el que inició toda esta historia y los seres humanos hemos sido creados para responder a Dios. Siempre digo esta frase porque me gusta mucho, pero lo único que puede despertar amor en el corazón del ser humano es el amor mismo, y no hay ninguna otra cosa. El amor dentro de nosotros no puede ser despertado por ninguna otra cosa que no sea amor. Y es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Por eso el hecho de hablar del amor de Dios o de la revelación del amor de Dios es algo que vamos a escuchar muchísimas veces, y es una revelación que necesitamos cada día de nuestras vidas. Porque también es la única manera que podríamos cumplir el primer mandamiento. No hay otra manera en que nosotros podamos corresponder a este amor si no es primero sabiendo cuánto Él nos ama. Y eso dice Primera de Juan, dice, le amamos porque Él nos ha amado primero. No podríamos entregarnos de otra manera al Señor, ¿me entienden? No podríamos experimentar eso. Porque lo único que tiene la capacidad de llevarnos a amar de esa manera es Dios mismo. Esto también lo he comentado. Alguna vez yo pensaba en los satanistas, y yo algunas veces he leído biografías, y las he leído cuando era chica y me impresionaba ya. Así cuando tenía 15, 16, así de satanistas, yo era, qué horrible esto. De hecho, decidí ya no leer un libro que estaba leyendo porque me traumé, ¿no? Pero, y tú lees cómo ellos se entregan, digamos, a esto, ¿no? Al satanismo, cómo son sus vidas, o sea, los que ya están súper metidos. Pero algo que venía a mi pensamiento estos últimos años era lo siguiente: no importa cuánto den de ellos, nunca van a experimentar el entregarse por completo, porque el único que puede llevarnos a amarle a Él de esa manera es Dios y ninguna otra cosa. ¿Me entienden? No hay otra cosa, o sea, no hay manera de que nuestro corazón se entregue de esa manera a otro ser humano, a otro ser. No hay forma. El único que puede despertar amor en nuestro corazón y despertarnos a entregarlo todo es Dios mismo, y no existe otra cosa. Por eso hay insatisfacción, ¿me entienden? Por eso la palabra en Eclesiastés 3:11 dice que la eternidad ha sido puesta dentro de nuestros corazones. Y mientras no experimentemos esto, vamos a saber que algo falta y nada va a ser suficiente. Absolutamente nada, porque hemos sido creados para esto. Y también este es el gran privilegio de nuestras vidas. Y creo que por eso Pablo, por ejemplo, hacía esta oración que hace en Efesios 3:14 al 21, cuando está orando por la iglesia de Éfeso. Él está orando por esta iglesia
que en medio de ellos han debido haber muchos desubicados, ¿ya? Parecidos a nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque habían salido de un contexto súper heavy, de muchísima idolatría, de prácticas desubicadísimas. Y Pablo está orando por ellos, y la oración de Pablo por ellos es que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Y qué más dice? Para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Pablo sabía algo, que lo único que podía hacerlos llenos de la plenitud de Dios era la revelación del amor que ellos pudiesen contener dentro de sus corazones. Y nosotros podemos tratar de alcanzar esta plenitud de miles de maneras, pero no lo vamos a hacer. Porque lo único que nos va a llevar a experimentar esa plenitud es saber cómo somos amados y cuánto somos amados por Dios. No hay otra cosa, tan solo eso. Apocalipsis 19, que es el último libro de las Escrituras. Este es un verso que los que están en la casa de oración, yo creo que ya lo pueden decir de memoria, ¿no? Pero miren lo que dice. El verso 6 dice: yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que en los cielos hay un evento que se está esperando. Y que se está esperando con ansias, ¿no? O sea, es como que todos los cielos están pendientes de este evento, y cuando llega es como que hay una exclamación. ¿Por qué? Porque han estado pendientes de este evento desde antes de que el mundo fuese formado. ¿Y qué es esa exclamación? Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. O sea, esto es algo que solamente Él pudo hacer. Nadie más se va a llevar la gloria porque esto ocurra. Y luego, ¿qué dice? Dice... porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién se ha preparado? Su esposa. Y no importa si eres hombre, quiero que sepas, tú eres la esposa del Señor. Somos su novia. ¿Me entienden? Y somos parte de esto. Y es el evento que está preparando. Y dice, cuando este día llegue va a haber tal gozo y tal alegría en los cielos, porque es como que ahorita yo creo que están correteando, ¿me entienden? Así como que preparando la mesa. No sé exactamente qué va a haber, pero es algo que están esperando con ansias. Y luego dice, ella se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio, blanco y resplandeciente. Y dice algo más. ¿Qué representa este lino limpio, blanco y resplandeciente? Las acciones justas de los santos. Y la única manera que tú y yo podemos como que expresar estas acciones justas, que sabemos que es un proceso de toda la vida, ¿no ves? Y es bueno que lo sepamos, porque si no, ya cuando veamos todos los monstruos que salen de nosotros, nos vamos a asustar, ¿no? Y nos vamos a sentir, no sé, condenados, pero es un proceso de toda la vida. ¿Y qué dice? Dice, se le ha concedido que se vista de esta manera. Y la única manera que vamos a ser revestidos de estas vestiduras, que son lino limpio, blanco y resplandeciente, que son acciones justas, es si tenemos la revelación de quiénes somos para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás, ¿me entienden? Todo lo demás que podamos hacer alejados de esta revelación va a ser en nuestras fuerzas y no va a ser suficiente. Si yo trato de ser una persona mansa, alejado de la revelación de quién es Dios y quién soy yo para Él, no va a ser algo a partir del corazón, ¿me entienden? No va a ser algo completo. Yo me acuerdo y siempre hablo de este ejemplo, que yo siempre medio que me peleaba un poco con algunos versículos de la Biblia, ¿no? Y creo que todos nos debemos pelear con alguno. Y era de que si te pegan una mejilla, des la otra. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no, qué injusto. Y me parecía tan injusto. Y hasta que un día escuché una enseñanza que se llama el dulce aroma de la mansedumbre. Es una enseñanza de Alan Hood. Este hombre es increíble ya cuando enseña. Y hablaba de la mansedumbre en Jesús. Y solo cuando pude ver la mansedumbre en Jesús mismo, en el Todopoderoso, en el que ni los cielos de los cielos pueden contener, dije, wow, la mansedumbre es algo deseable.
Y es así también para nosotros, ¿me entienden? O sea, la única manera que vamos a manifestar estas acciones justas es cuando lo veamos en Jesús, a través de quién es Él, cuando veamos todas estas características en Él y cuando también sepamos quiénes somos para nosotros. Miren, Dios se reveló a la nación de Israel en su grandeza. Yo creo que gran parte de lo que Dios les permitió experimentar en el Éxodo, lo hizo para que eso quedase como un sello grabado en sus corazones. Este es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios todopoderoso. En ese tiempo todas las naciones adoraban otros dioses y había un Dios para todo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Era como que a través de todas esas circunstancias, a través de las plagas que ocurrieron en Egipto, que no le llegaban a la nación de Israel, a través de haber llegado al desierto, un lugar donde no había salida, y que la única salida, ¿me entienden? No era salida porque era como que un mar ahí, y Dios abrió camino en medio del mar. Eso quedase como algo grabado, sellado en sus corazones. Y creo que muchas veces Dios nos permite vivir circunstancias difíciles por eso. Porque llegamos a momentos que sabemos que si no era Dios, no había otra solución. Y eso queda grabado en nuestro corazón. Pero no solamente Dios quería a través de la nación de Israel que hubiese este testimonio tan fuerte de quién era Dios. Y de hecho lo hubo. Por ejemplo, cuando fueron a conquistar, ¿se acuerdan? Dios les prometió la tierra prometida. Y fueron unos espías a ver en esta tierra, ¿se acuerdan de esto? Y van a una ciudad amurallada. ¿Y con quién se encuentran en esta ciudad amurallada que era Jericó? Con Rahab, que era una prostituta. Y esta prostituta les dice, ¿saben qué? Ellos van como están yendo ocultos, ¿no? Como espías. Y ella les dice, nosotros estamos temblando de miedo. Es como que todo el ejército en esa ciudad y toda la nación estaba temblando de miedo, pensando en qué momento iban a llegar los israelitas a conquistarlos. Y le dice el por qué, porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Entonces, esta experiencia que la nación vivía con Dios, no solamente era lo que ellos estaban experimentando, sino era un testimonio a todas las demás naciones. Pero no solamente Dios le reveló esta parte a la nación de Israel. El Éxodo, y esto también lo dicen los rabinos, y esto es algo hermosísimo, o sea, uno puede leer esto en lo que los rabinos dicen. Ellos decían, nuestra historia de amor con Dios empezó en el Éxodo. Ellos entendían que ellos eran la novia de Dios. ¿Y qué era lo que decían? Decían, cuando atravesamos por el desierto, ellos decían, nosotros firmamos un contrato de matrimonio con Dios. En ese tiempo se hacían contratos de matrimonio, que si no me equivoco se llamaban Ketubá, creo, no me acuerdo ahorita el nombre. Y ellos decían, cuando Dios nos dio la ley, nosotros firmamos este contrato de matrimonio. Pero no solamente eso, nos casamos con Él debajo de una jupa. Hasta el día de hoy los judíos se casan debajo de una jupa. ¿Han visto este arquito que tienen alrededor? Hasta el día de hoy se casan debajo de una jupa. Y para ellos, ¿qué representaba esta jupa? El monte de Sión. Ellos decían, nosotros nos hemos casado con Dios. Este es el compromiso que hemos hecho con Dios y que Dios ha hecho con nosotros. Como el de un esposo con una esposa con un esposo. Y ellos lo entendían de esa manera. Entonces, y no solo a través de esta escritura, sino a través de muchas otras. Y hoy vamos a hablar un poco de estas escrituras. Pero Dios, y esta era probablemente la diferencia con todos los otros dioses que las naciones adoraban. ¿Me entienden? Habían millones de dioses, en serio que sí. Ya no sé ni cuántos eran en Egipto, eran un montón. Pero no solamente Dios estaba revelando su grandeza y su poder, que esto también era una mega diferencia porque los otros dioses no eran Dios y solo hay un Dios único y verdadero. Pero no solamente era eso, sino era Dios que quería tener una relación con el ser humano. Pónganse a pensar en todas las otras religiones que existen, ¿me entienden? En ese tiempo, como en el tiempo presente, no existía esta historia. Y era lo que Dios también quería mostrar a través de la nación de Israel. No solamente que Él era el Dios todopoderoso, sino que Él era el Dios que estaba totalmente involucrado con nosotros como seres humanos, por el amor que nos tiene, por la manera como hemos sido creados.
Salmo 8:5 dice, y esa exclamación está 3 veces en las Escrituras: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has llenado de gloria y dignidad. Y otras palabras, otras versiones hablan de que el hombre ha sido honrado por Dios. ¿Te imaginas eso? Nosotros sí podemos entender que nosotros honramos a Dios, pero no sé si entendemos que tú y yo hemos sido honrados por Dios desde nuestra creación, por la manera como hemos sido creados. ¿Y de qué manera hemos sido creados? Para relacionarnos con Dios íntimamente. Y esto es algo que los ángeles no experimentan, ¿me entienden? O sea, ellos son grandiosos, increíbles. Creo que si viéramos un ángel nos caeríamos de miedo. Pero no han sido creados como hemos sido creados nosotros. Nosotros hemos sido creados para tener una relación de intimidad con Dios tan profunda que se cumple Isaías 43:10. ¿Qué dice Isaías 43:10? Dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy. Y siempre me ha impresionado ese versículo, y hablo de este versículo muchas veces hasta en la sopa, ¿no? Porque ¿qué es lo que Dios está diciendo? O sea, Dios quería que la nación de Israel sean testigos para que las otras naciones pudiesen experimentar esto también. La misma intención de Dios con la nación de Israel es la intención de Dios con nuestras vidas hoy. ¿Qué estaba diciendo? No solamente que me conozcan, estaba hablando más que eso, que me crean, pero no solamente que me crean, estaba hablando que me entiendan. Y solamente puedes entender a alguien, identificarte con su corazón si tú lo entiendes. ¿Me entienden? Si tú conoces a esa persona. A veces pueden venir motivos en tu mente para enojarte con alguien, pero si tú de verdad conoces el corazón de esa persona y sabes que esa persona tiene un buen corazón, va a ser diferente la situación. ¿Me entienden? Entonces es lo mismo, esa era la intención de Dios con la nación de Israel, es la intención de Dios con nosotros. O sea, no solamente que lo conozcamos así como este Dios de lejos, que sabemos que está ahí arriba, que está sentado en el trono, que está muy por encima de todo lo demás, que de verdad es el Todopoderoso, sino que también es el Dios que vive dentro nuestro. Que es el Dios que de verdad va a ser, es tu papá, es tu novio, tu mejor amigo. Y que nos relacionemos de esa manera con Él. Y esa es parte de la gloria y dignidad que nos han sido dadas. En Isaías 62, 4-5, por ejemplo, dice como que Dios se va a gozar con nosotros como el gozo del esposo con la esposa. Trae esa imagen, ¿no? Y yo creo que es por todo lo que el matrimonio significa. En Apocalipsis, también cuando dice, Apocalipsis termina con el espíritu y la novia, dicen, ven, ven Señor Jesús. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que realmente a medida que más nos acercamos a tiempos finales, Dios va a traer una mayor revelación va a traer una mayor revelación de nosotros como su novia, de Él como el novio, va a traer una mayor revelación de Él como el juez justo, de Él como el rey. ¿Me entienden? Y vamos a necesitar tener toda esta revelación a medida que se acercan tiempos finales, porque no van a ser tiempos fáciles y de hecho ahora no lo son. Pero todo esto va a ser lo que va a hacer que nuestros corazones estén preparados. Y vemos esto. Vemos también en Oseas 2, 19-20. Dios le está hablando a una nación que le está comparando con una prostituta y le dice, ustedes han sido así conmigo, ¿me entienden? O sea, han hecho un pacto conmigo, se han casado conmigo y se han prostituido. Y es impresionante cómo en Oseas Dios está hablando de su corazón, de sus emociones, de cómo Él se siente acerca de todo esto, de la condición de la nación, de la actitud que ellos tienen con Dios. Pero en el versículo 2 Dios dice, yo los voy a llevar al desierto y les voy a quitar todo lo que les he dado, en el capítulo 2. Y en Ezequiel 16 habla de cómo Dios encuentra a la nación. Dice que lo encuentra como un bebé que ha sido tirado en sus sangres. Y que en esa condición encontró a Israel. Y que Dios fue quien les dio todo lo que tenían. O sea, la ropa que vestían, que era así la ropa de lino fino, ¿me entienden? La comida que comían, que era la mejor comida. Les dio joyas, les dio todo. Y dice que la nación llegó a tal condición, por eso los comparaba con una prostituta, que entregaban todo lo que tenían a los Baales.
Entonces en el capítulo 2 Él está diciendo, yo les voy a quitar todo para que ya no se encuentren con sus amantes, porque ellos dicen que sus amantes les han dado todo lo que tienen. Y la palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. Todo lo bueno de nuestras vidas proviene de un solo lugar y ese lugar es Dios. Todo lo bueno de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice? Oseas 2:19, esta es una palabra tan hermosa porque dice, la voy a llevar al desierto y en el desierto le voy a hablar al corazón. Es como que Dios le va a quitar todo para que ya no esté tan distraída con todo lo demás y para que pueda volver a escuchar a Dios. ¿Dónde? En su corazón. Y en Oseas 2:19, y esta era como una oportunidad de vida o muerte, ¿me entienden? Porque si la nación seguía en esa condición en la que estaba, su respuesta a Dios iba a ser no. Y era como Dios, digamos, en su inmenso amor, dispuesto a hacer esto. Y en Oseas 2:19 dice, a ver si lo encuentro, aquí está. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? O sea, yo voy a hacer esto en ti, y básicamente en ese lugar donde ya no hay nada, pero lo único que Dios no le quitó en ese lugar del desierto fue su misma presencia. En ese lugar yo voy a hacer algo en tu corazón. ¿Por qué? Porque la nación iba a volver a Dios, ¿me entienden? Y dice, y yo te voy a desposar conmigo de esta manera, te voy a desposar en fidelidad, dice, en juicio, en benignidad, en misericordia, y conocerás a Jehová. Y esto es algo hermoso. Yo creo que nos puede dar esperanza a cada uno de nosotros, ¿me entienden? Porque es como Dios diciendo, yo voy a provocar esto en tu corazón. Porque yo creo que todos nosotros podemos reconocer que hay áreas en las que sí, digamos, pero hay otras áreas en las que no, ¿no? Y Dios va a ser quien va a provocar justicia en nosotros. Dios va a ser quien va a provocar benignidad, como dice esta palabra. ¿Y dónde empezó toda esta historia? Toda esta historia empezó en el Génesis. Ya, no les voy a leer todos los versículos, ustedes si quieren los van a leer en sus casas. Cuando el ser humano fue creado. En Génesis 1, voy a hablarles un poquito dónde empezó toda esta historia de que somos su novia, ¿ya? Pero en Génesis 1:26, cuando Dios crea todo lo que existe y crea al ser humano, Dios le da al hombre una instrucción, pero esta instrucción era una instrucción de gobierno, ¿ya? Génesis 1:26 dice lo siguiente, sobre toda la tierra creada, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué era lo que le estaba diciendo al hombre? Gobierne. ¿Me entienden? O sea, realmente hemos sido creados con tanta gloria y tanta dignidad. Y vamos a Génesis 2. En Génesis 2 dice que Dios, en el capítulo 2, que en el verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Habla del huerto del Edén y dice que específicamente de toda la tierra creada, Dios hace que el hombre viva. ¿Dónde? Quiero ver si están atentos ya. ¿Ya que viva dónde? En el huerto del Edén, en ese lugar específico, ¿ok? Edén significa deleite, jardín, ¿ok? Entonces, Dios, y dice algo interesante. Volvamos a leer ese versículo, dice, Dios plantó un huerto en Edén. ¿Cómo creó Dios todas las cosas que existían? Con palabras de su boca. Hágase y fue hecho. Pero cuando habla específicamente de este huerto, ¿cuál es la palabra que utiliza? Plantó. Y solo hay dos cosas en las que Dios empleó sus propias manos para hacerlas. ¿Cuáles fueron estas dos cosas? Al ser humano y al huerto. Porque ese huerto era un lugar especial. Era un lugar donde Dios iba a tener comunión íntima con el ser humano. Y en el verso 15 les dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es la misma instrucción de Génesis 1:26. Sojuzgad. Esta que acabamos de leer ahorita.
acerca del jardín? Dice para que lo labrara y lo guardase. ¿Es la misma instrucción? Aplazados, no. Hay una gran diferencia entre sojuzgar y labrar y guardar. El primero que lo labró fue Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no iba a gobernar en el lugar de intimidad, sino la idea era que él, a partir de este lugar de intimidad, ¿me entienden?, de íntima comunión con Dios, bendijese toda la tierra creada. ¿Y qué fue lo que pasó? Más adelante Dios dice algo, y aquí entra la historia de nosotros, de su amada, de la herencia que el Padre le dio. Y ahorita no voy a entrar mucho en eso porque sería muy largo, pero nosotros somos la herencia de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí Dios en el versículo 16 o 18, a ver, esperen un momento. El 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios lo dice, o sea, no lo dice el ser humano. Y yo creo que al ser humano ni siquiera se le cruzó por la mente en ese momento la idea de una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque él estaba experimentando plenitud con Dios. A ver, ponte a pensar en tus mejores momentos con Dios. Ese momento así que ha sido así, que has sentido su presencia y que te ha inundado y has podido sentir su amor. ¿Se te ha venido algo a la mente, algo más que ese momento? No, ¿me entienden? O sea, y eso era lo que él estaba experimentando con Dios. Pero fue una idea que se le ocurrió a Dios. ¿Y qué dice? Y es interesante porque lo que hace es medio raro después Dios, ¿no? Dice el verso 19. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y dice que las trajo a Adán para que Adán les ponga nombre, ¿no? Entonces, bueno, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y de ahí trae todos los animales y Adán les tenía que poner nombre. Y yo creo que lo que básicamente Dios hace en ese momento es como que Adán, esta es tu primera función de gobierno. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de nuestra boca son importantes, ¿no? Entonces era como que Dios creó todo con palabras de su boca. Adán tenía que bendecir la tierra también con palabras de su boca. Esa era la intención de Dios, o sea, que en este lugar de intimidad, de deleite, él experimente la presencia de Dios, que el amor de Dios, o sea, lo inunde, y a partir de eso toda la tierra creada sea bendecida. Entonces él les pone nombre, y luego de esto dice el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia, a toda la ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces algunos hablan de que Dios no le dio una ayuda idónea a Adán hasta que él la anheló, y que Dios lo que hace en este momento es llevarlo a ese anhelo. Es como que le pone nombre a todo, ¿no? Caballo, caballa, oso, osa, ¿ya? Hacia todos los animales que venían, y de pronto se da cuenta como que hay algo raro aquí. Todos caminan con 4 patas, ¿no? ¿Me entienden? Así como que, y claro, cuando él sintió este anhelo, ¿por qué? Porque ese anhelo que Adán iba a sentir, le iba a hablar del corazón de Dios por él mismo, y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, él experimentó, y dice que fue algo profundo lo que en ese momento Adán experimenta. Y luego dice el verso 21, y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Habla de sueño profundo, y muchas veces en la palabra el sueño se relaciona con la muerte, ¿ya? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios hace caer en un profundo sueño a Adán. ¿Y de dónde saca a Eva? De su costado, ¿no es cierto? Y claro, cuando Adán ve a Eva, dice, ucha, wow. ¿No? Yo creo, no sé cómo habrá sido ese momento, pero ha debido ser increíble, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? ¿No? Que muchos dicen, muchos teólogos, este es un paralelo de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, y la palabra dice, ¿no? Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice como que escondimos él el rostro, ¿no? Y luego dice que él derramó su vida hasta la muerte. Y literalmente él derramó su vida hasta la última gota de sangre. Entonces dicen, este es un paralelo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz,
y su costado es atravesado y sale sangre con agua, la iglesia fue formada de ese lugar, del costado traspasado de Jesús. Nosotros venimos de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Dios estaba tratando de hacer con Adán? Y ahorita voy a decirles esto, pero antes de esto, ¿qué fue lo que pasa? Que luego de esto viene el hecho de que Dios le había dado una instrucción a Adán. ¿Se acuerdan que Dios pone en medio del huerto 2 árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dice, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él sus ojos van a ser abiertos. ¿Se acuerdan de esto? Y bueno, viene la serpiente, le habla a Eva y Eva, hasta ese momento creo que ellos ni se habían fijado en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Haciendo un lapso aquí, en ningún momento Dios les dice que no podían comer del árbol de la vida. No hubo un solo momento. La instrucción era, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol de la vida representa a Jesús. Entonces, es más largo eso, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que en ese momento, cuando viene la serpiente y le dice eso, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ya exageró la mujer, ¿no? Porque solo dijo que no coma, ¿no? Y luego dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que pasó? Primero escuchó a la serpiente. ¿Y qué fue lo que la serpiente hizo? Yo creo que puso duda en el corazón de Eva. Dios ha ocultado información de ti y probablemente Dios no tiene una buena intención con ustedes. Y creo que esto es algo que Dios ha tratado de mostrar a través de toda la palabra, que Él tiene una buena intención con nosotros. Y si supiéramos cuánto Él nos ama, entenderíamos que Él tiene una buena intención con nosotros, que tiene una buena intención con el ser humano. Entonces, escucha primero esto y luego recién se fija en el fruto del árbol y recién considera que era codiciable para comerlo y lo come. ¿Y qué fue lo que pasa después de esto? Es terrible porque sus ojos son abiertos, pero no para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque solo hay uno bueno y el único bueno es Dios. Y solo Él, ¿me entienden?, puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque solo Él es justo y ninguno otro hay. Pero fueron abiertos sus ojos para darse cuenta que estaban desnudos. Y esto también dice Alan Hughes, se dan cuenta que estaban desnudos, ¿por qué? Porque la misma gloria de Dios era la que los revestía. Apocalipsis 19 o Apocalipsis, cuando habla de nuestras vestiduras, dice acciones justas de los santos, lino fino. La misma gloria de Dios, vamos a resplandecer. Y el ser humano era un ser que resplandecía inmensamente, ¿entienden? Porque la gloria de Dios lo cubría. Entonces, miren, justo antes de que pase esta escena, Dios hace esto con Adán. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, trae a los animales, lo hace caer en este anhelo, ¿me entienden? Y luego de esto, pasa esto del costado. Y yo creo que lo que Dios estaba haciendo en ese momento con Adán era, Adán, Dios sabe todo, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro están delante de sus ojos. Él conoce todo. Pero yo creo que lo que estaba tratando en ese momento de mostrarle a Adán era, este es mi corazón para ti. Esto que tú has sentido por Eva es solamente una sombra de lo que yo siento por ti. Esto que te ha pasado, que de tu costado ha nacido esta Eva, es solamente una imagen del inmenso amor que tengo por ti y de lo que estoy dispuesto a hacer por ti. ¿Y saben qué dice la palabra? Y esto está en Pedro. Habla de Jesús y habla del sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y dice que esto estaba preparado aún desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo impresionante. En este mismo Oseas, que es este profeta al que Dios llama a casarse con una prostituta, en Oseas 1 Dios le da una instrucción y le dice, ve y cásate con una prostituta. Honestamente, piensen un momento. Esa instrucción yo creo que nosotros podemos considerarla como terrible.
Y todos pensamos, pobre Oseas, y creo que ninguno de nosotros le pondría Oseas a su hijo. ¿O conocen a alguien que le haya puesto Oseas a su hijo? Nadie, ¿no ves? Y no es un nombre feo, de verdad, comparado con los bíblicos. Está súper, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Oseas 3 es aún más impresionante. Cuando yo he leído Oseas 3 me he conmovido tanto, porque dice que vino otra vez la voz de Jehová a Oseas y le dijo que vaya y que tome nuevamente a Gomer. Porque ¿qué era lo que habían pasado? Ya se habían casado, él se había casado con esta prostituta. Ella vuelve a la prostitución, pero a tal grado que termina siendo esclava de uno de sus amantes. Y la instrucción de Oseas 3 es no solamente ve y búscala de nuevo, que yo creo que Oseas 1 ya era como que suficiente, ¿no? Así como que 1000 estrellas para Oseas, pero ahora venía Oseas 3 que era mucho peor, ¿no? Y le dice a Oseas que él debía pagar por ella el precio por su rescate. Y lo que Oseas paga en ese tiempo era el precio por un esclavo. Y yo creo que Oseas estaba representando a Jesús. Creo que Oseas 1 es la historia del ser humano con Dios antes de Jesús, antes de la cruz. Dios le promete a Jesús una novia de toda tribu, lengua y nación. Y un día de toda tribu, lengua y nación vamos a estar delante del trono adorando. El Salmo 2 te muestra esta imagen, ¿no? Cuando habla de Jesús y dice que ha sido escrito un decreto eterno. Bueno, luego vamos a leer el Salmo 2, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que Dios estaba haciendo era esto antes. Dios le promete a Jesús una novia y él puede ver la condición del ser humano y a pesar de todo dice sí. A pesar de que sabía que miles de años de historia el ser humano lo iba a rechazar, le dice sí. Y viene Oseas 3. El ser humano cae en un estado aún peor. No, tú y yo somos eso, porque nosotros terminamos siendo esclavos de nuestros pecados, ¿no es cierto? Éramos esclavos de nuestros pecados, eso dice la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Es como Jesús diciendo, ok, ¿cuál va a ser la solución a la condición del ser humano? Y la solución nos rompe la cabeza por completo. Les voy a revelar aún de una manera más profunda mi amor. ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Me entienden? O sea, y es como que a través de un ser humano, algo que tú y yo podemos como que palpar con nuestras manos, ¿me entienden? O sea, voy a traer aún una revelación más fuerte de mi amor. Y eso es lo que Jesús hizo, Oseas 3. Sabiendo cuál era nuestra condición, sabiendo que le habíamos rechazado, que habíamos terminado siendo esclavos de nuestros amantes, Jesús vino y murió en la cruz por nosotros y pagó el precio de nuestro rescate y lo pagó con sangre. Les voy a leer esto que está en Mateo 20, del 20 al 23. Yo creo que nos acordamos de esta porción de la Escritura. ¿Se acuerdan de una mamá? Ya, a ver, les voy a leer 20. Del 20 al 23 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, Juan y su hermano, los hijos de Zebedeo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Les hace una pregunta, ¿no? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Viene la mamá, ¿no? Así como que mis hijitos, yo quiero que se sienten en tu trono a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y Jesús les habla directamente a ellos y les hace una pregunta así como que súper desubicada, ¿no ves? Les dice, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Sí podemos. No sé si tenía la más pálida idea que le estaban diciendo sí, ya, de verdad. Pero le dicen sí podemos. Y Jesús les responde esto y les dice en el verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Qué era Jesús lo que les estaba diciendo? O sea, sí, va a ser increíble
la persona que se siente a mi derecha y que se siente a mi izquierda, ¿por qué? Porque van a ser personas que el Padre está honrando por algún motivo. Pero yo quiero que ustedes experimenten el mayor privilegio por el cual han sido creados. Y les hace esta pregunta: ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen sí. ¿Cuál fue la copa que Jesús bebió? Fue la cruz. ¿Pero qué significaba la cruz? Que Él lo hizo, como empezamos a leer en 2 de Corintios, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, ¿no es cierto? Aquel que dio su vida, ¿por qué? Por amor. Y porque lo hizo por amor, ¿me entienden? No fue así como que ya, Padre, te tengo que obedecer, no me queda otra, pobre de mí, ¿me entienden? Sino, para Él fue un privilegio el hacerlo. Fue algo hermoso para Jesús dar la vida por nosotros. Es tan significativo que cuando tú y yo hoy veamos a Jesús, vamos a ver a uno que tiene forma humana, pero no solamente que tiene forma humana, vamos a ver las heridas en sus manos y las heridas en sus pies. Porque Él lo hizo por amor. Y luego les hace esta pregunta, o sea, yo voy a beber esa copa, ¿ustedes pueden beberlas? Y ellos dicen sí. Y es lo que Dios quiere llevarnos a experimentar. El amarle con todo el corazón, alma y fuerza significa que entregamos todo de nosotros, no solamente una parte de nuestro corazón, no el 90%, sino todo lo que somos. Y ese es el gran privilegio que tenemos como seres humanos, que estamos creciendo en el amar con todo el corazón, alma y fuerzas, sin retener algo para nosotros. Y creo que es algo que el enemigo trata de quitarle a la humanidad. Y a muchos les ha quitado esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé quién decía esto, pero decía, vivimos en un mundo donde entregamos pequeñas fracciones de nuestro corazón a todo, ¿no? Una pequeña fracción queda aquí, otra allá y otra más allá, ¿no es cierto? Pero nunca entregamos completamente el corazón a nada. Y de hecho, a lo único que podemos entregarle completamente el corazón es a Dios. Solamente a Él. Entonces, Dios quería llevarlos a experimentar esto, a experimentar de verdad, y quiere llevarnos a nosotros a experimentar cuán amados somos por Él. Lucas 22, les voy a leer esto. Había algo que pasaba cuando había un compromiso judío en la época de Jesús, y ese tiene mucho significado, eso que pasaba. Pero básicamente cuando se escogía la novia para el hijo, que generalmente lo escogían los papás, a veces el hijo escogía, lo que hacía el papá del novio era ir donde el papá de la novia y decirle, ¿no?, que quería que su hijo se case con ella. Y si estaban de acuerdo, el papá de la novia establecía una dote. Esto es bueno, porque ahora es todo lo contrario, ¿no? En los países musulmanes deberían leer esto. Pero en ese tiempo se establecía una dote, y esa dote, ¿quién la establecía? El papá de ella. O sea, ¿quién le estaba dando valor a su hija? El papá. Y aquí también entra la revelación de Dios como nuestro papá. Entonces, si el papá de él estaba de acuerdo con eso, se pagaba la dote y se hacía una cena. Y esta cena, lo que hacía el papá era llevar desde su casa vino en un odre. Odre, no sé qué se llamaría, ¿no? En ese tiempo, donde se guardaba el vino y se transportaba. Y este vino significaba que el precio por ella ya había sido pagado. Entonces iba a una cena en la casa de ella, y en algún momento de la cena el papá agarraba este vino, lo ponía en una copa, se lo daba a su hijo y su hijo tomaba de esta copa. ¿Qué significaba este vino? ¿Se acuerdan? Que el precio por ella, creo que no están muy atentos. Ok, que ya había sido pagado. Entonces él llenaba la copa y agarraba y se la daba a su hijo, y su hijo tenía que hacer algo. ¿Qué era lo que hacía? Se acercaba a la muchacha, que hasta ese momento todavía no estaban comprometidos para casarse, y le decía, al ofrecerte esta copa, yo hago voto que voy a dar mi vida por ti. Y era en serio, no eran solo palabras. En ese entonces habían conceptos que eran muy valorados, como honor y honra. Y de verdad, él estaba dispuesto a dar la vida por ella. Y ella podía hacer dos cosas, podía aceptar la copa o podía rechazarla.
Si la rechazaba significaba, no me quiero casar contigo, ¿me entienden? Y yo no sé qué le pasaba después, ¿no? A la pobre, si la mandaban ahí al convento de Jerusalén, no tengo idea, ya que hacían los papás con la chica, y no sé qué hacían con el precio que ya había sido pagado, porque había sido pagado independientemente de la respuesta de ella. Pero si aceptaba la copa, ¿qué creen que significaba? Ella no decía palabras, pero significaba yo también estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Y eso significa beber la copa. Vamos a ir a Lucas 22, que es la cena que Jesús tiene con sus discípulos antes de morir. Y desde el verso 14, vamos a leer lo que dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? A veces nosotros leemos la palabra como muy lineal, ¿no? Y les dijo cuánto deseaba, ¿no? Pero no nos damos cuenta a veces de la intensidad de emociones que hay detrás de las palabras. Y si Jesús estaba diciendo esto, era por algo, no eran solamente palabras. Se sentó con sus discípulos en esa cena y les dijo: ¿cuánto he deseado? ¿Por qué? Porque estaba hablando de un anhelo desde antes de la fundación del mundo. El Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La cruz estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Y era como ese momento, ¿me entienden? O sea, en que era como esa cena de compromiso. Y miren lo que dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que dice, yo no voy a volver a experimentar de este deleite. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, estaba anunciando que iba a haber una cena en el reino de Dios. Y la palabra en este Apocalipsis que les he leído, 19, inmediatamente después de que habla de que su esposa se ha preparado, habla de la cena de las bodas del Cordero. Lo que se está esperando con ansias en los cielos son las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con nosotros. Y luego dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Qué fue lo que tomó en ese momento? Una copa. ¿Y qué fue lo que hizo? Literalmente lo que un novio judío hacía en ese tiempo. La tomó y se la dio para que ellos la tomen. Y luego dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Y yo creo que cuando habla de que tomemos la cena, no solamente está hablando de que recordemos lo que Jesús hizo, sino también que recordemos lo que viene, porque él ahí les está hablando de la cena de las bodas del Cordero. Esto es lo que Jesús hizo por mí, ¿me entienden? Ese día que murió en la cruz, Él estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de sangre, estuvo dispuesto a que su cuerpo sea molido a tal punto que ni siquiera le reconozcamos por tan golpeado que fue, ¿me entienden? Pero esto es lo que viene. No es solo la historia que termina acá, también esto es lo que viene. Y luego dice el verso 20, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué les está diciendo? O sea, yo no estoy pagando por ustedes. En ese tiempo lo común era que el padre pague por la novia aceite de oliva porque era demasiado valioso. Pero Jesús les está diciendo: yo no estoy pagando por ti aceite de oliva, yo estoy pagando con mi propia sangre. Ese es el precio por tu rescate. Por eso Jesús empieza con intensamente deseado comer con ustedes esta copa antes de padecer, porque era como que he esperado una eternidad para que llegue este momento, ¿me entienden? Este momento en el que tú me puedes decir sí. Y aquí se cumple lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Que Dios ya no iba a escribir la ley en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón en Jeremías. Jeremías 32 dice: yo les voy a dar un corazón y un camino para que me teman y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y dice: y me alegraré haciéndoles bien. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, ya no solamente va a ser que tú vas a tener la intención de hacerlo, pero al final te vas a dar cuenta que no lo logras, porque todos hemos pecado y éramos pecadores y estábamos esclavos de nuestros pecados. Y nos está diciendo: yo te voy a dar un corazón y te voy a dar un camino, o sea, te voy a dar el querer como el hacer, y tú vas a poder corresponder a mi amor. Ya no solamente va a ser un deseo, sino el amor de Dios nos habilita
para corresponder a su amor. Y eso es lo que les está diciendo acá. Y era lo que les estaba diciendo en el tema de tomar su copa, ¿me entienden? Y eso es amarle con todo el corazón, alma y fuerzas. Y es lo que el Señor está haciendo. Y en este momento, ahora imagínense esto, si Él esperó toda la eternidad hasta que llegue ese momento de esa cena, por lo que esa cena significaba, y luego de esto viene Pentecostés, y es como que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como ¿qué? Garantía de sus promesas. Eso dice la palabra, el Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía de sus promesas, el Espíritu Santo que vive dentro nuestro, que nos hace recuerdo las palabras de Jesús. Es como el anillo de compromiso. ¿De qué promesa? De que Él vuelve y que se va a casar con nosotros. Y esa es nuestra gloria. ¿Entienden? O sea, el día que le vamos a ver, que nuestros ojos se van a encontrar con sus ojos. Yo creo que el día que nuestra mirada se encuentre con la suya, vamos a ser hechos perfectos. La palabra dice que sus ojos son como fuego. ¿Por qué? Porque este ver tiene relación con la revelación que tengamos. En ese día vamos a poder verle cara a cara, vamos a poder tener una revelación plena del amor. Yo creo que eso nos va a hacer hechos perfectos. Lo que Pablo decía en Efesios, que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿A través de qué? De comprender lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo de su amor. A través de eso. Entonces, ¿qué es lo hermoso de todo esto? Que Dios nos ha habilitado y nos habilita a través de la revelación de su amor, y que sí podemos corresponder a este amor. Y que Dios se deleita grandemente en nosotros. Por eso la palabra dice, ¿no? que Él no envió un emisario. Alguien decía, ¿no? Tercera parte de los ángeles cayeron y Dios no hizo nada. El hombre cae y envía a Jesús a que muera por él. Por lo que nosotros somos en su corazón. Y creo que es lo que el enemigo trata de robarnos todo el tiempo. Todo el tiempo trata de robarnos esto, la dignidad con la que hemos sido creados, ¿me entienden? El poder amar con todo el corazón, alma y fuerzas. Trata de robar nuestra mirada de Dios. Porque si nuestros ojos son abiertos hacia quién es Él, hacia su dignidad, hacia su hermosura, hacia su amor, le vamos a amar. Simplemente así. Y lo bello de todo esto, como les decía, es que esta es la manera como hemos sido creados. Ahora, ¿por qué la imagen de matrimonio? Que dice la palabra que cuando tú te casas con alguien, tú te unes a esa persona. ¿No es cierto? Y es como la relación de intimidad más grande que existe en la tierra. Y porque nosotros cuando nos casamos hacemos un pacto, ¿no? Hace un año yo me he casado y sí, se hace un pacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te casas con alguien, tú escoges. ¿Me entienden? Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha escogido y nos da también la opción de que nosotros le escojamos a Él. Y eso tiene que ver con la revelación de Él como Dios. Ahora, la revelación de Él como papá, y esto voy a hablar súper cortito, lo que les decía. Imagínense, el Padre es el Padre de Jesús y también es nuestro papá, ¿no es cierto? ¿Cuánto valor tenemos en su corazón para que, lo que les decía, ¿se acuerdan? ¿Quién establecía el precio por la pérdida de su hija? El papá. ¿Cuánto valor tenemos en su corazón para que haya enviado a Jesús a morir por nosotros? Y ese sea el precio por nuestro rescate. Y les voy a leer esto que está en Juan 17. Con eso vamos a terminar. Vamos a tener un tiempo de oración. Jesús está orando por sus discípulos antes de morir. Y en el verso 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea, aquellos que tú me diste, esa promesa que tú me diste, esa heredad, esa novia, yo quiero que estén conmigo. Él está orando antes de morir. Lo está haciendo con intensidad. Es como que llegó la hora de que voy a poder tener aquello que el Padre me ha prometido. Y luego dice en el verso
Y dice lo siguiente, dice, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, para que vean mi gloria que me has dado, dice. O sea, es como que yo quiero que estén conmigo, quiero que sus ojos sean abiertos, quiero que puedan verme. Porque obviamente si me van a ver o si me ven, wow, se van a dar cuenta que nada puede cautivar sus corazones como yo. Nada puede vislumbrar sus corazones, que todo lo que el mundo ofrece es nada en comparación de su amor. Esto dice Cantares 1:2, dice, bésame con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y el vino está hablando de deleites, como que el amor de Dios no se compara con todo lo demás. Y luego dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? O sea, parte de la gloria de Jesús es el amor del Padre en Él. ¿Entienden? Y ahora, ¿qué era lo que Jesús decía? O sea, que quiere que nosotros experimentemos ese amor. Esa también es nuestra gloria, el amor de Dios en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que esta es nuestra gloria, muchas otras cosas quedan por debajo. Todos nosotros necesitamos y tenemos el anhelo de que nuestra voz sea escuchada. Tenemos el deseo profundo de ser profundamente amados y de amar profundamente, ¿me entienden? Todos a ratos es como que fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia del servicio es como que queremos brillar y tener un lugar, ¿no? Y que sepan que he sido yo, ¿me entienden? ¿Pero por qué? Porque hay anhelos profundos que están en nuestro corazón. Pero cuando el amor de Dios nos es revelado, todas estas cosas, ¿me entienden? O sea, caen por tierra. Porque entendemos, o sea, nuestra gloria no son todas las demás cosas, no es el lugar que podamos ocupar, no son las cosas que podamos alcanzar. Nuestra gloria es el amor del Padre en nosotros. Tú tienes que saber, o sea, todos, como les digo, ¿no? Es como que buscamos amor, pero tenemos que saber que ya hay uno que lo dio todo por nosotros, que no escatimó absolutamente nada. Esa es nuestra gloria y es la gloria también con la que vamos a resplandecer el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es que cada uno tenga un tiempo con Dios. Si quieren se queden donde están o van a otro lugar en el que simplemente tú ores lo que nace en tu corazón. Sabes, nosotros podemos venir a Dios y decirle, Señor, llévame a amarte. Y que esa sea nuestra oración, la oración del corazón. Reconociendo que Él puede despertar esto en nosotros. Él puede despertar en nosotros amor. Puede despertar en nosotros el amarle con todo el corazón, alma y fuerzas. Él ¿saben qué? Todos nosotros probablemente hay partes de nuestro corazón que están medio quebradas, pero Dios con su amor va sanando todo esto y nos va a dar corazones íntegros para entregarlos por completo también a Él. Y es lo que Él está haciendo.